Buenas noches, hermanos. ¿Estamos bien? Ok. Buenas noches, hermanos. Somos una familia aquí. Siempre estamos juntos y son caras parecidas y familiares a mí. Y me da mucho, me da mucho gozo para estar con ustedes y verles aquí en esta forma. Esta noche estamos hablando acerca de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Pero vamos a empezar en los versículos familiares a nosotros, empezando en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, es un versículo que ya hemos visto las dos noches atrás, pero vamos a ver porque nos da el contexto del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos que el dragón es Satanás. Y lo que vemos aquí pasando es que Satanás está haciendo guerra contra la iglesia, haciendo guerra contra los cristianos, que Satanás quiere destruir a los cristianos y destruir a la iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos aquí que la bestia es siervo del dragón, es amigo del dragón, está luchando con el dragón y está luchando por el dragón. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, la Biblia dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vemos aquí que la bestia tiene el mismo propósito que el dragón. Los dos están luchando contra la iglesia. Y la verdad es que Satanás está luchando contra la iglesia por medio de la bestia. Y la bestia representa el imperio romano, o quizás más específicamente el César Domiciano en su persecución contra la iglesia. Entonces, cuando los cristianos están siendo perseguidos, sufriendo injusticias y muriendo por su fe en Cristo, tienen preguntas. ¿Dónde está Dios en medio de mi persecución? ¿Nos ha abandonado Jehová? ¿Sabe Dios que estamos sufriendo? Y está Jehová preocupado por nosotros. Entonces, Juan recibió esta visión porque Dios sí sabe y Dios está preocupado por su pueblo y Dios quiere dar un mensaje de esperanza y de victoria a su pueblo. Entonces, Juan oyó una voz conocida porque fue la voz de Jesús, su amigo. Pero Juan no ha visto a Jesús por 60 años. Cuando Juan dio la vuelta para mirar a la voz, vio a Jesús, pero no vio a su amigo Jesús en su forma humana, sino que vio a Jesús en una forma muy diferente, en una forma de un guerrero celestial. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13. Apocalipsis
capítulo 1, versículos 12 y 13. La Biblia dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde está Dios? Cuando estamos sufriendo, ¿nos ha abandonado? No, porque vemos aquí Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está en medio de los candeleros. Y mira lo que dice versículo 16. Apocalipsis 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Jesús tiene en su diestra 7 estrellas. Entonces, Domiciano hizo monedas con la imagen de su hijo, llevando en su mano las constelaciones, monedas que fueron usadas por el Imperio Romano. Esta imagen, el hijo de Domiciano, llevando en su mano las constelaciones, significa que Domiciano y sus descendientes tienen el poder para controlar el destino del universo. Que todo el universo existe bajo el control de Domiciano. Domiciano está diciendo que yo soy el rey todopoderoso. Pero la visión que recibió Juan, la visión que Juan dio a las iglesias, nos da una imagen opuesta. No es Domiciano quien tiene en sus manos las constelaciones, ni ningún hijo de Domiciano, sino que verdaderamente es Jesús que tiene las estrellas en su mano. Jesús es el Rey de los Reyes. Jesús es quien enseñorea sobre todo el universo, quien reina sobre todo el universo, y el destino del universo pertenece a Jesús. Está bajo el control de Jesús. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vemos aquí que los 7 candeleros representan, simbolizan las 7 iglesias. Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias de Asia. Y vemos en versículo 20 que las 7 estrellas representan o simbolizan los ángeles de las iglesias. ¿Qué significa esta frase? Los ángeles de las iglesias. Hay personas hoy día que piensan que cada individuo tiene a un ángel guardián. También hay personas que piensan que cada congregación tiene a un ángel guardián. Un ángel que está protegiendo y bendiciendo y sirviendo a la persona o a la congregación. Y a veces se usan este versículo para probar su punto. La cosa es que la palabra ángel en el griego significa mensajero. Puede ser traducido que las 7 estrellas son los 7 mensajeros de la iglesia. En la Biblia, la palabra ángel, que significa mensajero,
es usado para describir seres sobrenaturales. A veces son lo que pensamos cuando pensamos en ángeles. A veces son ángeles, mensajeros sobrenaturales que fueron enviados por Dios para dar un mensaje a un hombre. Pero también en la Biblia, esta misma palabra se usa para describir mensajeros humanos. Un hombre que ha sido enviado con un mensaje para que sea dado a alguien. Pero también esta palabra en la Biblia se usa para describir animales. Animales que han sido enviados con un propósito de servir a un profeta o a una persona. Por ejemplo, cuando las aves llevaron comida a Elías, cuando Elías estaba escondiéndose durante este tiempo de hambre y de seca. Las aves son describidos por esta misma palabra, mensajeros o ángeles. Entonces, cuando vemos la palabra ángel, no necesariamente significa un ser sobrenatural. A veces sí, puede ser un ser sobrenatural, pero a veces no. Mi opinión en cuanto a las 7 ángeles de las iglesias es que yo creo que son mensajeros hombres, mensajeros humanos, líderes de las congregaciones, quizás un anciano de la congregación, quizás un predicador de la congregación o un líder de la congregación, alguien quien recibió la carta de Apocalipsis y tuvo la responsabilidad de leer la carta a la congregación o promocionar o enseñar el mensaje a la congregación. Entonces, estos ángeles, las 7 estrellas, están en la diestra de Jesús. ¿Qué significa estar en la diestra de Jesús? La diestra representa poder. La diestra representa poder para salvar, poder para proteger, poder para sostener. Es una buena cosa estar en la diestra de Jesús. La Biblia dice en Salmo 18, versículo 35, en Salmo 18, 35, tu diestra me sustentó. La Biblia dice en Salmo 138, versículo 7. Salmo 138, versículo 7. Me salvará tu diestra. Y Jesús dice en Juan 10, 28. En Juan 10, 28. Les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas de Jesús están en su mano y nadie puede arrebatarlos de su mano. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en la mano de Jesús, somos protegidos. Jesús está protegiendo a los ángeles o mensajeros de las iglesias. Están protegidos. Now, ser protegido por Jesús, en la mano de Jesús, no necesariamente quiere decir que son protegidos físicamente. Pero más importante, lo que significa es, somos protegidos espiritualmente. En Jesús tenemos vida eterna. En Jesús, la salvación es cierto. En Jesús, la salvación es una garantía. Entonces Jesús está protegiéndonos eternamente. Tenemos una salvación eterna en Jesús.
Es posible que sufriremos algún daño físico en este mundo. Es posible que miembros de las iglesias pueden ser perseguidos hasta la muerte y morirán, pero necesitan saber que si se mueran físicamente, tienen vida eterna en Cristo, que su salvación ha sido protegido y asegurado porque están en la diestra de Jesús. Entonces, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en medio de los candeleros. ¿Y cuáles son los candeleros? Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Los candeleros simbolizan las iglesias. Entonces, es un símbolo apropiado que la iglesia sea representado por un candelero, por una fuente de luz. ¿Por qué? En Isaías 42, versículo 6, en Isaías 42, versículo 6, la Biblia dice que Israel fue puesto por luz de las naciones. También la Biblia dice en Mateo 5, 14, en Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. El pueblo de Dios, los discípulos de Jesús, tienen que ser la luz del mundo. Tenemos que brillar la luz de Dios en medio de este mundo de tinieblas. Entonces, es un símbolo apropiado que la iglesia sea representada por estos candeleros. Entonces, Jesús está con la iglesia. Jesús nunca abandonó a la iglesia. Jesús sabe que los cristianos están sufriendo. ¿Cómo sabe Jesús que están sufriendo? Jesús sabe porque Jesús está con la iglesia. Y Jesús entiende su sufrimiento. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Jesús es el testigo fiel. En el griego, la palabra testigo es la palabra martus. Y nace de esta palabra griega la palabra mártir. Jesús es el mártir fiel. Un martiro fiel. ¿Qué quiere decir? No solamente un testigo fiel, pero estuvo Jesús fiel aún hasta la muerte. Jesús es el primogénito de los muertos. Jesús murió por la fe. Y ahora tenemos cristianos bajo esta persecución que van a morir por la fe. Necesitan saber que tienen un Salvador que no solamente sabe, sino entiende personalmente cómo están sufriendo, porque él mismo sufrió la misma cosa cuando fue matado en la cruz. Entonces, estamos hablando sobre la ciudad de Éfeso y la iglesia en Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad principal en Asia. Y en esta ciudad
había un templo grande dedicado a la diosa Diana. En esta ciudad había mucho idolatría. Pero Pablo pasó entre 2 y 3 años en la ciudad de Éfeso. La Biblia dice en Hechos 19, versículo 10, en Hechos 19, versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Durante estos años, cuando estaba Pablo en Éfeso, Pablo estaba predicando diariamente, enseñando el evangelio de Jesús, y predicó tanto que la Biblia dice que todas las personas que estaban en Asia oyeron el evangelio de Jesús predicado. Pablo era un gran evangelizador de la iglesia. Pero cuando Pablo salió de Éfeso, Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia en Éfeso acerca de falsos profetas venideras. La Biblia dice en Hechos 20, 29 y 30, en Hechos 20, 29 y 30, yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo advirtió que vendrán maestros falsos. Entonces, cuando Pablo salió de Éfeso, Pablo envió a un predicador llamado Timoteo a la ciudad de Éfeso con estas instrucciones. Primera de Timoteo 1:3, Primera de Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo pasó tiempo en Éfeso batallando contra los maestros falsos y batallando contra la doctrina falsa. También el apóstol Juan vivía más que 20 años en la ciudad de Éfeso. Cuando Juan fue encarcelado en la isla de Patmos, Juan recibió esta visión de Apocalipsis y envió este mensaje a la ciudad en la cual Juan mismo ha vivido por 20 años. Y cuando Domiciano falleció, después de la muerte de Domiciano, Juan fue liberado de la isla de Patmos y volvió a la ciudad de Éfeso. Lo que estoy diciendo es que la ciudad de Éfeso era, y la iglesia en Éfeso era una iglesia bendita, porque han tenido los maestros mejores quizás en toda la historia del mundo. Pablo, Timoteo y el apóstol Juan, que lucharon en esta ciudad, engrandeciendo el reino de Dios y enseñando a los hermanos de la iglesia. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Yo creo que la palabra ángel significa el mensajero, un líder de la congregación, quien recibió este mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Jesús
es el Todopoderoso y tiene poder para proteger eternamente y espiritualmente los que están en su diestra. Y Jesús está presente. ¿Dónde está Jesús? En medio de los candeleros. Yo estoy contigo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy aquí. Es el mensaje que la iglesia de Éfeso recibió. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Primero dice Jesús, yo conozco tus obras. ¿Cómo puede Jesús conocer las obras de los efesios? Jesús conoce sus obras porque Jesús está con la iglesia. Y cuando la Biblia dice que Jesús está en medio de los candeleros, no quiere decir que Jesús recientemente llegó donde los candeleros, sino que quiere decir que Jesús siempre ha estado con su iglesia. Dijo Jesús en Mateo 28, versículo 20. En Mateo 28, versículo 20. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nunca abandonó a su pueblo. Jesús nunca no estuvo presente, sino que siempre estuvo Jesús presente. ¿Cómo puede Jesús conocer sus obras? Porque Jesús ha estado presente mirando sus obras. La cosa es que Dios sabe todo. Que Dios sabe lo que ha sido hecho abiertamente. Y Dios sabe lo que ha sido hecho en secreto. Y Dios sabe lo que se encuentra dentro del corazón de cualquier persona. La Biblia dice en Hebreos 4, versículo 13. En Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos esconder nada de los ojos de Dios. Dios ve todo y Dios sabe todo. Mire lo que dice el versículo 2. Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Los cristianos en Éfeso han trabajado duro por la gloria de Dios. Dice que su trabajo ha sido un trabajo arduo. La palabra arduo quiere decir un trabajo duro, un trabajo fuerte, un trabajo que requiere gran esfuerzo, un trabajo después de la cual están cansados. Físicamente se cansan porque trabajan y trabajan y trabajan duramente, dando todo su esfuerzo, dando toda su energía, dando todo su amor, dando todos sus pensamientos en la obra de Dios. Desafortunadamente, yo creo que hay muchas personas en las iglesias hoy día que no saben qué es trabajar arduamente en el reino de Dios. Hay muchos cristianos que están durmiendo en la silla en el edificio de la iglesia y están durmiendo también cuando llegan a la casa, que no están trabajando, sino que están presentes el domingo cuando se reúne la iglesia, pero no están trabajando como los hermanos de la iglesia de Éfeso.
Entonces yo creo que estaban trabajando, evangelizando a la comunidad, evangelizando a los perdidos. Estaban trabajando, edificando a los santos. Y vemos aquí en versículo 2, batallando contra la doctrina falsa, que habían maestros falsos. Y los cristianos fieles tenían que seguir luchando contra la doctrina falsa. Una cosa es que hoy día tenemos que proteger la doctrina pura de la palabra de Dios en la iglesia. ¿Quién es Satanás? Ya hemos visto en Apocalipsis capítulo 12, yo creo que en versículo 9, dice que Satanás engaña todo el mundo. Satanás engaña a todo el mundo. Dice Jesús en Juan 8:44 que Satanás es mentiroso y el padre de la mentira. No podemos confiar en la palabra de Satanás. Y Satanás quiere engañar al mundo. Satanás quiere engañar aún los cristianos de las iglesias. Satanás ha saturado nuestro mundo religioso con doctrinas falsas. Hay muchas denominaciones en el mundo de hoy que dicen que son iglesias cristianas, que dicen que pertenecen a Jesús, que dicen que son cristianos. Pero la verdad es, la mayoría están enseñando doctrinas falsas, específicamente doctrinas en cuanto al plan de la salvación. Hay muchas denominaciones en las cuales hay muchas personas sinceras, personas que sinceramente quieren obedecer la voluntad de Dios, quieren hacer la voluntad de Dios y piensan que son salvados cuando no son, porque han creído la mentira de Satanás y han estado engañados de la verdad y han desviado de la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que enseñar la verdad de la palabra de Dios. Ezequiel era un profeta de Jehová en Babilonia. La cosa interesante acerca de Ezequiel es que Dios le hizo mudo a Ezequiel. Tanto que Ezequiel no pudo hablar ni una palabra. A menos que Dios abrió su boca y puso en su boca su palabra. Cuando Ezequiel habló, Ezequiel estaba hablando la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Ezequiel no habló ni una palabra que no era palabra de Dios. Entonces, ¿cómo habló Jesús? La Biblia dice en Juan 12, 49 y 50. Jesús dice en Juan 12, 49 y 50. No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si Jesús mismo no habló ni una palabra por su propia voluntad, sino que habló solamente las palabras que Dios el Padre le dio, ¿cuánto más nosotros tenemos que prestar atención a nuestras palabras? ¿Quiénes somos nosotros para enseñar nuestras propias ideas o nuestros propios mensajes? Tenemos que hablar la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 3. Apocalipsis 2, versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice que han sufrido. Yo creo que han sufrido por la fe,
han sufrido por el trabajo que están haciendo en la iglesia. Y la verdad es que a veces sufrimos en el ministerio. Cuando estamos trabajando, engrandeciendo el reino de Dios, vamos a sufrir. Sufrimos por muchas razones. Sufrimos porque amamos a la gente. Estamos evangelizando a la gente y deseamos, anhelamos que ellos reciban la salvación que hay en Cristo Jesús. Y cuando la gente rechaza la palabra de Dios, esto quiebra nuestros corazones. Y a veces estamos invirtiendo mucho tiempo, mucho amor, edificando la fe de un hermano de la iglesia. Tenemos mucha amistad. Y cuando el hermano cae de la verdad de la palabra de Dios, quiebra nuestros corazones. Y a veces el daño emocional que sufrimos más grande es un daño que viene por las manos de hermanos de la iglesia. También podemos sufrir injustamente por enemigos de la iglesia. También podemos sufrir aún hasta la muerte, porque somos perseguidos y la persecución puede llegar hasta el punto de la muerte. Estos cristianos sufrieron, pero ¿cómo sufrieron? Versículo 3 dice que sufrieron con paciencia. Paciencia quiere decir con perseverancia, que aunque estaban sufriendo, perseveraron, siguieron haciendo la obra de Dios en medio de este sufrimiento. Y dice que no se desmayaron, sino que se quedaron en la obra. Y todo esto es admirable. Entonces, vemos un problema que tiene esta congregación en Apocalipsis 2, versículo 4. Mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estos cristianos han dejado su primer amor. Entonces, ¿cuál es el primer amor que han dejado? La verdad es que la Biblia no dice nada acerca de lo que era su primer amor. Yo no sé si pueden oír los perros. Mi esposa está llegando a la casa y tienen mucho ánimo. Entonces, la Biblia no dice nada acerca de cuál era su primer amor. Perdóname. Cualquier sugerencia acerca de lo que era su primer amor es especulación. Entonces, yo quiero dar mi opinión en lo que puede ser el primer amor que han dejado. Cuando estamos pensando en el amor, ¿cuál es el amor más alto? ¿Cuál es el amor principal? Cuando alguien vino a Jesús con la pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cómo respondió Jesús? Jesús respondió en Mateo 22, 37 y 38. En Mateo 22, 37 y 38 diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, el gran mandamiento es que amemos a Dios con cada fibra de nuestro ser. Y todo lo que hacemos,
sea hecho motivado por el amor que tenemos para con Dios. Entonces, ¿por qué rechazamos la mancha del mundo para vivir una vida santa? Es porque amamos a Dios. ¿Por qué ponemos en práctica la palabra de Dios cuando sería más fácil vivir conforme al mundo? Porque amamos a Dios. Porque guardamos la doctrina pura. Porque amamos a Dios. Porque predicamos el evangelio día tras día tras día. Es porque amamos a Dios. Pero la cosa es, ¿podemos hacer todas estas cosas por un motivo diferente? Y la respuesta es sí. Podemos rechazar la mancha del mundo y vivir una vida santa porque queremos ser vistos por los hombres, porque queremos recibir aplauso de los hombres o ser aplaudido por los hombres. Nosotros podemos poner en práctica la palabra de Dios porque queremos ser vistos por los hombres, honrado por los hombres. Podemos guardar la doctrina pura, podemos predicar el evangelio porque queremos ser visto por los hombres y glorificado por los hombres. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado a Dios del trono de nuestros corazones y nos hemos puesto a nosotros mismos sobre el trono, haciendo las mismas cosas, pero no haciendo las mismas cosas por amor de Dios, sino por amor de nosotros mismos. Entonces, la iglesia en Éfeso ha dejado su primer amor, pero están haciendo muchas cosas buenas, cosas que antes eran agradables a Dios, pero ahora, aunque están haciendo las mismas cosas, no son agradables a Dios, porque el motivo por la cual están haciendo las cosas ha cambiado. Están haciéndolo por motivos diferentes. Entonces, este es un principio que vemos en el mundo, que cada organización tiene una tendencia de salir de los principios del principio. Por ejemplo, hay universidades cristianas, hay congregaciones de la iglesia, hay escuelas, hay organizaciones diferentes que empiezan con fundadores que tienen principios importantes a la organización, pero después de 20 años o después de 50 años, la organización ha desviado tanto de estos principios dados del fundador, que la verdad es que esta misma organización está haciendo el opuesto que el deseo de los fundadores. Tenemos un ejemplo en la Biblia, los israelitas. Los israelitas están sirviendo a Jehová, guardando la palabra de Dios y desvían de la palabra de Dios. Empiezan a vivir en sus pecados, practicando la idolatría y fueron conquistados por un enemigo y se arrepintieron, se volvieron a Dios y fueron librados por Dios de estos enemigos. Y es algo que repite vez tras vez tras vez por la historia de los israelitas. Y el punto es que Israel siempre estaba en necesidad de arrepentirse y volverse a las primeras cosas. También muchas iglesias hoy día tienen que volverse a su primer amor. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 5. 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia está haciendo buenas obras, pero está en peligro de no ser visto por Dios como su iglesia. La iglesia está en el punto de la apostasía, porque perdieron su primer amor. El cristianismo puede tratar de Dios o puede tratar de sí mismo. Tenemos que recordar lo que dijo Jesús a los que hacían buenas obras. En Mateo 7, versículo 21 hasta 23. En Mateo 7, 21 hasta 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué deben los cristianos en Éfeso hacer? Mira lo que dice Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tiene que arrepentirse, tiene que cambiar sus vidas, tienen que recuperar su primer amor. Mire Apocalipsis 2, versículo 6. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nosotros no sabemos nada acerca de los nicolaitas. La Biblia no dice nada, sino que eran nicolaitas. Sabemos que eran maestros falsos, enseñando doctrina falsa. Pero más que esto, no sabemos quiénes eran. Mira lo que dice versículo 7. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice, el que tiene oído, oiga. Este es un refrán que Jesús usa mucho en su ministerio. El que tiene oídos, oiga. ¿Por qué dice esto? Dice esto Jesús, porque muchas personas no quieren oír. Aunque oyen las palabras, no reciben las palabras, no son transformados por las palabras, no quieren poner en práctica la palabra de Dios. Dice Jesús en Mateo 13, versículo 15 y 16. En Mateo 13, 15 y 16, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dice Jesús que muchos israelitas no quieren oír y han cerrado sus ojos para no ver. Entonces, hay personas que tienen oídos para oír y personas que no tienen oídos para oír. ¿Qué hacen los que tienen oídos para oír? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que oír
la palabra de Dios y tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. El hombre prudente en Mateo capítulo 7 es prudente porque puso en práctica la palabra de Dios y su casa quedó firme. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 7. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Tenemos que vencer. ¿Qué significa el que venciere? El que venciere es la persona que se arrepiente de sus pecados y se vuelva a su primer amor. Esta persona es el vencedor. Y dice Jesús, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Entonces, básicamente, esta promesa quiere decir que serán salvos, que tendrán la vida eterna en la presencia de Dios para siempre. Pero dice, le daré comer del árbol de la vida. En el principio, en el huerto de Edén, Dios creó un árbol que se llama el árbol de la vida. Pero cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el derecho de comer del árbol de la vida. Pero Dios dijo que si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran vivido para siempre. Entonces, el árbol de la vida representa vida eterna. Pero hay algo interesante aquí, que en la Septuaginta es una traducción griega del Antiguo Testamento que fue común en el primer siglo. En la Septuaginta, la palabra árbol es la misma palabra cruz. Árbol es cruz. Por ejemplo, en Hechos 5, versículo 30, dice, Hechos 5, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgando en un madero. Esta palabra madero es la misma palabra árbol, es la misma palabra cruz. Primero de Pedro 2, versículo 24, dice, Primero de Pedro 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La palabra madero es la palabra árbol, es la misma palabra cruz. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2, la Biblia dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La palabra árbol aquí es la misma palabra madero y la misma palabra cruz. Yo creo que simbólicamente el árbol de la vida representa la cruz de Jesús. Y es porque por medio de la cruz de Jesús recibimos el perdón de los pecados. Por medio de la cruz de Jesús somos reconciliados para con Dios. Por medio de la cruz de Jesús tenemos sanación espiritual. Por medio de la muerte de Jesús en la cruz, nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Tenemos que ser vencedores.
para comer del árbol de la vida y recibir la vida eterna que hay por medio del sacrificio de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos muchas gracias a Dios por el mensaje en la Iglesia de Cristo en Éfeso. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la bendición de estar estudiando estos temas que tienen que ver con el mensaje que tú enviaste a las congregaciones en Asia hace muchos años, Padre, pero sigue siendo un mensaje relevante, necesario para nosotros. Padre, ayúdanos a tener oídos para oír. Y muchas gracias por estar en medio de los candeleros, oh Padre, por estar allí presente. Gracias por la promesa de Jesús de siempre estar con nosotros. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a amarte, oh Dios. Ayúdanos a que no estemos haciendo las mismas cosas, pero sin amor. Ayúdanos a poder amarte con todo el corazón. No permitas, Padre, que nuestro amor se enfríe, oh Dios, y que terminemos haciendo las cosas como por cumplir un deber, por una cosa externa. Ayúdanos, Padre Santo, porque este mensaje a las iglesias, en alguna manera, Padre, sabemos que refleja la condición de las congregaciones en el mundo. En muchos casos, Padre Celestial, refleja la aceptación de falsas doctrinas, de ideas erradas, o el practicar o la práctica por ciertos miembros, Padre, de pecados como la inmoralidad o alguna cosa. Ayúdanos, Padre Santo, te lo rogamos, para no ser condenados. Permítenos, Padre, poder tener derecho a ese árbol de la vida, Señor, poder tener, oh Dios, esa bendición de no sufrir daño de la muerte segunda. Te rogamos ayuda, Padre Santo. En el nombre de Cristo, gracias por este mensaje y por nuestro hermano Steven, quien nos está enseñando en estos días esta serie de estudios en este libro. Gracias en Cristo Jesús. Amén.